Buenas tardes. Ahora vamos a resolver un problema interesante, un problema que por un lado puede resolver un caso particular, por otro lado, este problema se toca a todos los circuitos, y no solo circuitos, sino también sistemas en general. Se trata de un problema de transferencia de potencia a la carga. Y ahora vamos a resolver el problema que permite calcular cómo se puede transferir potencia de una fuente a la carga de manera óptima. Entonces quisiera obtener potencia máxima en la carga que sirve como, en sentido general, como una tarea muy importante. Bueno, se supone que tenemos un sistema que incluye una fuente de potencia. En este caso, puede ser fuente de voltaje, y dos resistores. Un resistor de R es resistor que tiene sentido dentro del sistema, que incluye fuente y resistencia, y otro resistor es su propia carga. Entonces, nuestro problema principal es obtener máximo de la potencia en carga RC. Vamos a aplicar fórmula principal para la potencia. Potencia se calcula como producto cuadrado de corriente que fluye por esta resistencia multiplicada por esta resistencia de carga. Tomando en cuenta topología de nuestro circuito, esta corriente se calcula como la razón voltaje V entre la suma de dos resistencias. Esta corriente en cuadrado se multiplica por resistencia de carga. Entonces vemos bien que potencia en la carga tiene dependencia de esta resistencia de carga y tiene dependencia no lineal. Nuestro problema es obtener máximo de la potencia en la carga. ¿Cómo se puede calcular el valor máximo de la potencia? Potencia es función de R. Entonces, de acuerdo a razones matemáticas, valor máximo para la función tenemos en caso cuando la derivada de esta misma potencia con respecto a resistencia de carga, esta derivada tiene valor 0 en punto máximo. Bueno, tomando en cuenta esta idea, vamos a calcular la derivada. Derivada de potencia con respecto a resistencia de la carga. Tomando en cuenta fórmula anterior, calculamos la derivada de acuerdo a reglas matemáticos. Calculando la derivada como función compleja, ya tenemos dos términos. Resolviendo esta suma, esta fórmula, por fin tendremos siguiente fórmula final. Vemos bien que la derivada tiene dependencia
de todos tres parámetros del circuito anterior, del voltaje, resistencia R y resistencia de carga, y de acuerdo a idea principal para obtener máximo de la potencia, nosotros podemos obtener ecuación igualando esta derivada a cero. Entonces ya tenemos condición principal para punto máximo de la potencia, y analizando esta fórmula para la derivada podemos ver que esta derivada igual a cero en caso cuando resistencia de carga en punto igual a resistencia R. Entonces, para este circuito, el valor máximo de la potencia en la carga tenemos solo en caso cuando valor de la resistencia RC igual a valor de la resistencia R. Y además se puede calcular este valor máximo de la potencia usando la fórmula anterior, esta fórmula. Cuando RC igual a R, en este caso ya tenemos siguiente valor. Sustituyendo RC igual a R, tenemos por fin siguiente valor para potencia en la carga máxima. Muy interesante que este problema se puede resolver para cualquier sistema en general si este sistema se puede reflejar como el circuito que contiene dos elementos, fuente de voltaje y resistencia conectada en serie. Muy bien, vamos a resolver un ejemplo. Ya tenemos siguiente ejemplo. Un circuito que contiene fuente de corriente independiente, fuente de voltaje dependiente de corriente, varios resistores y una carga RC. Y tenemos siguiente problema. Hay que obtener máximo de la potencia en esta resistencia de carga RC. Podemos resolver este problema usando el resultado que obtuvimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a definir dos terminales A y B para esta resistencia y vamos a calcular el circuito equivalente al circuito que está entre terminales A y B y el resto del circuito. Entonces, quisiera obtener circuito equivalente con respecto a terminales A y B para este circuito dado. Y quisiera tener este circuito equivalente de forma más sencilla. ¿En qué forma podemos obtener este circuito equivalente? Afortunadamente tenemos idea de teorema de Thevenin o teorema de Norton y el circuito compuesto con estos elementos se puede cambiar por un circuito equivalente que incluye, en caso de teorema de Thevenin, incluye solo fuente de voltaje y una resistencia. Es decir, vamos a calcular elementos de circuito equivalente de Thevenin
para este circuito dado con respecto a terminales A y B. Vamos a resolver esto de la siguiente manera. Se supone que ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin, que corresponde a este circuito con respecto a terminales A y B. En este caso, claro que el circuito equivalente de Thevenin tiene siguiente forma: terminales A y B y dos elementos como siempre, la fuente de Thevenin y resistencia de Thevenin. Además, tenemos otros elementos del circuito inicial. Esta es resistencia de 4 ohm, es esta, y nuestra carga, resistencia de carga. Si, por ejemplo, ya tenemos todos los elementos de este circuito nuevo, con base del teorema de Thevenin, se puede calcular valor de la resistencia de carga óptimo que permite obtener máximo de la potencia. Nuestro problema principal es calcular esta resistencia de carga óptima y valor de potencia máxima, en este caso cuando resistencia de carga tiene valor óptimo. Para poder calcular resistencia de carga ya tenemos resultado de análisis anterior. De este análisis obtuvimos que para obtener máximo de la potencia en la carga es necesario que valor de la resistencia de carga debe ser en punto igual a resistencia que por su sentido para este circuito es la suma de dos de estas resistencias. Entonces, valor de carga debe ser calculado con esta fórmula: resistencia de Thevenin más 4 ohm que tenemos desde el circuito inicial. Bueno, nuestro paso principal es calcular elementos del circuito equivalente de Thevenin. Si tendremos estos valores, entonces resistencia de carga se calcula con esta fórmula y valor de la potencia máxima se calcula con fórmula que obtuvimos en análisis anterior. Bueno, vamos a calcular dos de estos elementos del circuito equivalente de Thevenin. Primeramente calculamos valor del voltaje de fuente de Thevenin. Para poder calcular este voltaje hay que analizar circuito inicial. Solo hay que eliminar dos de estas resistencias, resistencia de 4 ohm y resistencia de carga, y tenemos siguiente circuito para el análisis. Hay que analizar este circuito, calcular voltaje entre terminales A y B y de acuerdo al teorema de Thevenin, este voltaje es voltaje de circuito de la fuente de circuito equivalente de Thevenin. Bueno, vamos a analizar este circuito. Este circuito se puede analizar simplificada su topología, ¿no? Vemos bien que se puede definir dos mallas y posteriormente se puede aplicar idea del método de malla. Pero antes de hacerlo, vamos a simplificar este circuito. Vemos bien que existe un fragmento de topología de la red donde tenemos la fuente de corriente independiente conectada de manera paralela con una resistencia
que es la suma de todas esas resistencias. Entonces, esta fuente de 4 amperes, conectada en paralelo con una resistencia de 4 ohm, se puede transformar a la conexión en serie de fuente de voltaje y resistencia. En este caso tenemos fuente de voltaje de 16 volts y la misma resistencia de 4 ohms, que es la suma de esos dos. Bueno, entonces nuestro circuito se transforma a su otra forma, esta. Y ahora ya tenemos un circuito bastante sencillo que incluye solo una malla y analizando este circuito se puede por fin calcular voltaje V0 para esta resistencia de 2 ohms. Bueno, para poder analizar este circuito se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje para este lazo y iniciando con resistencia de 4 ohm ya tenemos 4 por la corriente, es voltaje en esta resistencia, más voltaje de esta fuente, aparece con signo menos 2i x', más voltaje o tensión en esta resistencia, 2 por la corriente, y menos 16 volts de esta fuente. Ya tenemos como la ley de Kirchhoff de voltaje. Esta ecuación incluye solo un incógnito, la corriente X' que fluye dentro de este lazo, y el valor de la corriente tiene 4 amperes. Entonces, voltaje en esta resistencia se calcula de acuerdo a la ley de Ohm como producto 4 por 2, es decir, 8 volts. Y ya tenemos por fin el voltaje en esta resistencia, voltaje entre terminales A y B. Este voltaje, de hecho, es voltaje de la fuente de Thevenin y tiene valor de 8 volts. Muy bien, hace falta calcular la resistencia de Thevenin para poder usar posteriormente esta fórmula. Bueno, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin se calcula de acuerdo a teorema de Thevenin como resistencia entre terminales A y B vista de este lado, ajustando a cero todas las fuentes independientes. Aquí tenemos solo una fuente de corriente, entonces esta fuente de corriente desaparece del circuito. Aquí tenemos circuito abierto en lugar de la fuente, y topología del circuito tiene esta forma. Desafortunadamente, la fuente controlada no desaparece, está en su lugar, y hay que analizar todo este circuito para poder calcular la resistencia, en este sentido resistencia de Thevenin, vista de este lado, que es resistencia entre dos estos terminales. Para poder resolver este problema se aplica idea que muchas veces aplicábamos anteriormente. Se anexa una fuente de prueba, en este caso vale la pena incluir fuente de voltaje porque aquí ya tenemos una fuente de voltaje, y tenemos siguiente circuito para el análisis. Resistencia entre terminales A y B de este lado se calcula como resistencia equivalente entre estos
dos terminales y se calcula de acuerdo a la ley de Ohm como voltaje, una razón de voltaje V0 entre corriente y cero. Aplicando el método de mallas, ya tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Dos mallas, dos corrientes de malla y matriz de resistencias tiene esta forma. Primera malla 1, 3, 2, 6, segunda malla solo 2 y resistencia mutua entre mallas es 2, aparece aquí con signo menos. Vector de voltaje se calcula de acuerdo a todas reglas. Para primera malla ya tenemos este valor de la fuente, 2 y x'. Para la segunda malla tenemos menos V0. Tomando en cuenta que la corriente IX', que está definida como corriente que fluye por resistencia de 2 ohm, esta corriente se puede calcular como la suma algebraica de dos corrientes de malla. Entonces esta es esta fórmula. La corriente IX' se calcula como I1 menos I2, tomando en cuenta direcciones de la corriente. Sustituyendo esta fórmula en lugar de valor IX', ya tenemos el siguiente sistema. Y aplicando idea que coeficientes 2 y menos 2 que tenemos para incógnitas I1 y I2 se mueven al lado izquierdo, a la matriz de resistencias. Este 2 se mueve aquí con cambio de signo, aquí tenemos 4, este menos 2 se mueve aquí con cambio de signo, aquí tenemos 0. Y por fin entonces tenemos el siguiente sistema para resolver. Resolviendo este sistema tenemos valores para la corriente I1 y I2. De hecho, corriente I1 tiene valor 0 y corriente I2 se calcula como menos V0 entre 2. Tomando en cuenta que corriente I0 que está dentro de la fórmula para calcular resistencia de Thevenin, esta corriente tiene dirección opuesta a dirección de la corriente de malla I2, ya tenemos para valores 0 esta fórmula, 1 medio de V0. Y por fin resistencia de Thevenin es resistencia equivalente para este circuito. Se calcula como V0 entre I0, sustituyendo este valor, tenemos por fin el valor de 2 ohm para resistencia de Thevenin. Entonces ya tenemos ambos valores principales para circuito equivalente. Voltaje de Thevenin ya calculamos como 8 volts aquí. Y resistencia de Thevenin obtuvimos como 2 ohm. Ahora se puede aplicar esta fórmula para calcular la resistencia óptima de carga. Esta resistencia tiene valor 2 más 4, 6 ohms. Y potencia máxima en este caso se calcula de acuerdo a la fórmula que obtuvimos anteriormente y por fin tenemos este valor, 8 tercios de watt. Ya resolvemos el problema y de la misma manera entonces se puede resolver el problema de optimización de un circuito
o un sistema en caso general. Optimización en sentido de obtener máximo de la potencia en la carga. Muy bien. Terminamos con este problema.